Hola, Hola, Shalom. Shalom, ¿cómo les va? Una vez más nos vemos en esta nueva sesión de Café con Raíces, Con aroma a Torah, con aroma Torah, en ¿cierto? nuestra sexta lilla como de costumbre. Amén. Amén. Y corresponde al libro de Números, ¿no es cierto? Desde el capítulo 7, del versículo 42 hasta el 71, la lectura que nos corresponde compartir hoy día. De la parashá Naso, que significa Levanta, ¿no es levanta. cierto? Amén. Levanta. Amén. Procedemos. Vamos a orar primero. Sí, hagamos una oración. Amén. Siempre cuando abramos la Biblia y vayamos a leerla, tenemos que orar. Siempre. Amén. Bendito Padre, te damos gracias porque nos has dado la Torá, tu palabra, para ser instruidos, para ser edificados, como dice el Proverbio 2:6, ¿no es cierto? De tu boca viene la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Te damos gracias porque hoy día lo recibimos. Creemos y tenemos fe que esta no volverá vacía, que los oídos la recibirán, Señor, para tu gloria, para la magnificencia de tu nombre, Señor, y la exaltación de Él, para que tu gloria sea establecida a través de los testimonios que escribirás con aquellos que se atreven a ser hacedores de ella. Te damos gracias por lo que harás esta noche, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Gracias, Señor. ¿Cierto? Esta es nuestra fe, que su palabra nos edifica y lo transforma todo. Amén. Y no vuelve vacía. Hará lo que Él quiera. Amén. Y Él quiere que todos alcancemos salvación. Y vida eterna. Amén. Vamos a orar, vamos a leer entonces la porción que está asignada. Partimos en el versículo 42 y dice así la palabra del Señor. El sexto día, Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llenas de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío, para expiación. Y una ofrenda de paz. 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Y su ofrenda fue plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación.
Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto. Un macho cabrío para expiación. Y ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. Amén. Hasta aquí es nuestra lectura. Amén. Hasta el día 10. ¿No es cierto? Del día 6 hasta el día 10. Claro. Hay un patrón. Podríamos decir, ¿no? Sí, puede ser un patrón. Ya parecía poesía, ¿no es cierto? Me estaba saliendo de memoria ya las ofrendas. En realidad nos hace repetir la Torá, ¿no es cierto? Esta ofrenda porque son importantes. ¿Por qué no habrá hecho solamente el Señor un listado y dijo todos los hijos o los principales de las tribus hicieron esta misma ofrenda? Existen muchas teorías. Pero cuando el Señor repite, sabemos que cada vez que el Señor repite algo es porque tiene real importancia para Él. De hecho, incluso nuestro Señor Jesucristo dice que ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que toda esta ley se cumpla, dando a entender de que cada parte más minúscula de su palabra es relevante e importante. Y Él no hace nada de azar, ni por error. Por lo tanto, si está escrito y se repite todas estas veces porque tiene un sentido. ¿Qué quiere explicarnos o darnos a entender el Señor? Yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no es cierto? Por lo menos a mí se me presentan dos instancias que son importantes reconocer en esta dinámica de escritura y de lectura. Lo primero es que nosotros somos probados a leer esto. La paciencia. ¿No es cierto? Sí, claro. Y también la importancia que está en nuestro corazón de leerlo con el mismo fervor. Aunque sea repetitivo, debemos leerlo con el mismo fervor por lo que acaba de decir usted. A Él le interesa que nosotros amemos su palabra. Y nos ejercitemos en paciencia. Ejercitemos paciencia, sí puede ser. Y lo segundo guarda relación con que Él no quiso dejar de honrar, por muy igual que hubiese sido la ofrenda, a cada uno de los principales, ¿no es cierto?, de la tribu. A Él le encantó que ellos trajeran esta ofrenda, que de hecho era la misma, ¿no es cierto?, todos la misma. Por lo tanto, estaban todos en un mismo sentir, estaban en un solo corazón. Algunos tienen la teoría que dice que no se pusieron de acuerdo y que fue inspirado por el Señor, pero eso no lo vemos afirmar. Yo creo que hubo acuerdo, porque en el acuerdo hay poder. Al Señor le agrada que hayan pactos, que hayan acuerdos, y además todos fueron con el mismo corazón. Nadie se ocupó de sobresalir sobre el otro. Por lo tanto, hubo un acto de sujeción también al pacto. Dice el Señor, sujetados los unos a los otros. Sometidos claro. los unos a los otros. Claro. ¿No es cierto? Entonces, porque uno podría haber dado más, entiendo que el primer día, al segundo día a lo mejor podría agregarle un carnerito más. Y así destacar, o el último cuando ya no le da opción a ni uno más, ¿no es cierto? Claro. Lo cual muestra un orden, un mismo corazón, un desprendimiento también. Claro, porque había un desprendimiento de lo material, que eso fueron ofrendas importantes en cantidad y en lo que presentaron. Claro que sí, un acto de confianza también, porque esto iba a ser entregado a los levitas, ¿no es cierto? También yo creo que en ese acto hay una declaración de una consolidación del sacerdocio, un reconocimiento genuino de un acto de confianza en ellos, en colocar en sus manos estas ofrendas que eran poderosas también. Claro. ¿Cierto? Y que estaban diseñadas para que ellos pudiesen partir la obra en el templo. Claro, de hecho, eran ofrendas que se presentaron para la dedicación del santuario, del templo. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando aquí? De la fracción de lo que es la inauguración del... Claro, para la inauguración necesitan hacer todos los sacrificios.
necesitaban presentarlos delante de Yahweh para limpiar el altar, para presentar expiación por el pecado, las ofrendas de paz. Entonces vemos que de alguna manera los elementos o los animalitos que entregan, qué sé yo, son parte de estos rituales, pues, de estas ofrendas. Todas estas ofrendas son para presentarlas delante del altar con el propósito de holocausto, expiación y ofrendas de paz. También para el traslado del mismo arca, ¿no es cierto? El mismo santuario, o sea, el mismo Mishkan. Del Mishkan. O sea, Claro. de hecho, esta es la inauguración del Mishkan. Claro. Qué poderoso. Y para efecto de que los levitas pudiesen desarrollar sus tareas, les fueron entregados, ¿no es cierto?, bueyes a 2 de las tribus, ¿cierto? A 2, sí, de Leví. O sea, eran 3, por decirlo así, grupos de levitas. De Merari. Los meraritas, ¿no es cierto? Coatitas y los gersonitas. ¿Y qué tenían que hacer los gersonitas, te acuerdas? Los gersonitas eran los que llevaban las telas. Es un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces siempre tiendo a... Afirmemos eso, pues los gersonitas eran los que llevaban las cortinas y las telas que eran de tejón, ¿no es cierto? Les tocaba toda esa tarea. Entonces ellos que tenían que usar sus carretas, que en este caso eran dentro de esta ofrenda, para que estas fueran trasladadas. Así que yo creo que ellos estaban felices con que tuvieran un móvil, un vehículo, para menos esfuerzo. Bueno, nosotros sufrimos la pérdida de un vehículo ahí, ¿no es cierto? Y hacemos notar que hace falta los medios. Pero el Señor lo otro, bueno, sí, y los otros eran los meraritas, ¿no es cierto? Los de Merari, de la tribu de Merari, que ellos tenían que transportar todo lo que era el esqueleto, la estructura, las basas, ya el material físico. Lo que requería más esfuerzo. Sí, de hecho ellos eran uno de los primeros que salían cuando tenían que marchar, cuando se tenían que ordenar para marchar, puesto que ellos eran los primeros que tenían que instalar en el tabernáculo la infraestructura. Era toda una obra de construcción y montaje. Sí, claro, perfecto. Eran faeneros, sí, bueno. ¿no es cierto? Ya que estamos en este contexto, nosotros acá en el norte de Chile, llega harto faenero por las faenas de construcción y montaje mineras. Sí, así es. Y estaban los de Gersón, los meraritas y los coatitas. Y a los coatitas los dejaron sin carreta. Porque tenían que trasladar los utensilios. Había un diseño para trasladar los utensilios sagrados, claro, y sobre todo el arca, ¿no es cierto? El arca de la alianza. Y eso era, no podía ser sobre carreta. Y no podía tomarlo cualquiera. De hecho, incluso ni los mismos parte de los levitas coatitas no podían ingresar a la parte donde estaba el arca de la alianza. Era Aarón y sus hijos que podían. Claro, denotando, ¿no es cierto?, en esta actitud que el Eterno reconoce que el hombre puede llegar a un nivel de santidad superior a cualquier cosa, a cualquier material, a cualquier animal, a cualquier creación. Cualquier material creado, el hombre puede superarse en santidad sobre toda la creación. Y por eso le entregaba la honra de que ellos pudiesen ser los portadores del arca. ¿No es cierto? Claro. Está diseñando de que nosotros demos conciencia de que nosotros podemos ser dignos de ser portadores del arca del Señor. De hecho, Aarón y sus hijos tenían que cubrirla para que no llegaran ni tomaran así, o que la vieran, porque el que la viera podía morir. Amén. Entonces, esto es lo que están haciendo de otra manera los principales en entregar los elementos para que se establezca este orden, este diseño. Es muy significativo, el Señor conoce todo. Nosotros vemos en el capítulo 6 de Segunda de Samuel una situación dura, ¿no es cierto? Cuando David había vencido a los filisteos, el Señor le había entregado la victoria sobre ellos, él se había establecido como rey, ya por fin en Jerusalén se había cumplido el sueño de que todas las naciones estuvieran unidas. Fue David realmente que los constituyó como una nación, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, fueron
a rescatar el arca que estaba en posesión de ellos y la quiso trasladar. ¿Y qué es lo que hace David? En la ignorancia, en ese minuto, la coloca sobre una carreta de bueyes. Y la empieza a trasladar sobre unas carretas de bueyes. Yo creo que ese estaba furioso, estaba enojado. ¿No es cierto? Si yo les entregué instrucciones cómo se hace esto. Y cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios. Estoy hablando del versículo 6, del capítulo 6. Extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Por aquella temeridad. Claramente la temeridad que no se caía del arca, pero no estaba la temeridad de cumplir el mandamiento, el mandato del Señor. El temor a Dios, de hecho, porque sabían que si tocaban el arca podía morir. Tan solo verla podían morir. Claro, pero la temeridad que el Señor demanda a nosotros es que nosotros guardemos sus mandamientos. Por eso. Y esa temeridad no estaba presente, la temeridad de perder lo material de lo que era la constitución del arca. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no podemos amar más la obra de Dios que al Dios de la obra. Aleluya. Y hay veces que nos esforzamos tanto por cuidar la obra de Dios y somos amantes del quehacer, del servicio, terminando en activistas religiosos, más que en amantes de la palabra del Señor y de tener la intimidad y agradar su corazón. ¿Cierto? Él dice que se siente amado cuando guardamos sus mandamientos. Así es. Como todo papá. Todo papá nos sentimos amados cuando los hijos son obedientes, ¿no es cierto? En la primera orden. Aleluya. No que la primera, la segunda, la tercera. Sí, perfecto. Perfecto, qué bonito. Bueno, esta palabra es bien precisa en esto, es bien concisa. Y bueno, los elementos que va colocando y dando evidencia como elementos que constituyen este servicio o estos suministros para el arca, quiero yo repasarlos aquí porque me pareció interesante considerar lo que es el estudio, sobre todo respecto a cómo se constituía esto. Déjeme repasar, por ejemplo, en la palabra que justamente corrí aquí. ¿Sabes qué? Lo otro importante destacar es que en esta porción de la paracha nos enseña varias cosas. Primero, que, bueno, decíamos recién que cada jefe estaba dispuesto a sacrificar las cosas que eran muy valiosas al Eterno, ¿cierto? Y también lo cual implica que eso es digno de esperar en cada líder espiritual. Hoy en día, lamentablemente vemos de pronto de que a veces son en una congregación las ovejas las que dan más que a veces los mismos líderes. Wow. Entonces, y los líderes esperan de sus ovejas, pero el líder no hace la obra como la hizo Cristo cuando vino y él, ¿no es cierto?, dijo: yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Porque de hecho también nosotros decimos: el que no sirve, no sirve. No sirve. Entonces tiene mucho que ver con esto, porque a veces pensamos en las ofrendas es solamente en lo material, en lo sustancial, pero no vemos también la parte de nuestro tiempo, nuestra dedicación a la obra. Y muchas veces, como comentaba recién, los líderes más bien demandan de las ovejas que ellos mismos servir a las ovejas. Y el Señor le da un mandato a Pedro cuando le dice: si tú me amas, ¿no es cierto? Después cuando le dice: Pedro, tú me amas, y después de eso siempre le decía: apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Entonces, el mandato es claro, y esa es parte del liderazgo también. En que nuestra ofrenda, nuestro servicio como tal también sea considerado. El Señor valora esto, y que no nos olvidemos de ser servidores. Amén.
Y lo importante también entender que si bien existían distintas tribus, el Señor estableció un orden de cabezas y autoridad. Y cada líder, cada cabeza tenía que representar a su tribu detrás. Pero también esto nos habla justamente del orden que establece el Señor, que existe una cabeza, como dice, ¿no es cierto?, que primero está el Padre, después viene el Hijo, después del Hijo viene el varón, y luego del varón la mujer. Y que el varón es cabeza de mujer, así como Cristo de varón. Amén. Entonces, siempre el Señor nos muestra que existe un orden para las cosas. No son en forma aleatoria, no son en forma desordenada. Lo mismo que también podemos ver desde la misma presentación de las ofrendas. Y las ofrendas no fueron de manera impetuosa, ya vamos todos a entregar las ofrendas, sino que cada uno A cada uno le dedicó un se día. dedicó un día. Sí, y fíjese que eso es bien especial y de otra forma es profético porque empieza aquí, hay una mirada mesiánica, también en este orden se ve que Judá presenta el primer día y que Efraín presenta el séptimo día. Y dan el décimo. Y dan el décimo. Y cuando vemos en el primer día es la visitación de la Pascua, que es la visitación de la primera venida del Mashiach, ¿no es cierto? Y el séptimo día será la segunda venida y la primera venida vino a los judíos. Claro. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y vendrá después al séptimo. Efraín es el que presenta las ofrendas. Efraín. Vendrá Efraín, que permitirá que retornemos a casa. A la casa del Padre. A la casa del Padre. Amén. Y en Dan, que Dan significa juicio. El que hace juicio. ¿No es cierto? También ahí coincide que es el día 10, el mes 10, donde se celebra la fiesta de Yom Kippur. Y cuando, efectivamente, y también cuando el día 10, cuando es elegido el Cordero. También. Para el sacrificio previo a Pesaj. Entonces hay mucho simbolismo mesiánico detrás de esta asignación de los días, claro, que corresponde a cada una de las ofrendas. Y efectivamente nos enseña que hace falta una dedicación diaria también al Eterno. Es decir, con el hecho de que colocó que un día cada líder llevara la ofrenda, también nos dice nosotros todos los días, cada día nosotros debemos levantarnos en nuestro liderazgo, ¿no es cierto?, que estamos mandatados respecto a lo que se nos ha entregado en esta gran comisión en la cual estamos, también a levantarnos en nuestra oración diaria, a colocar nuestras ofrendas al Señor. ¿Cuáles? Nuestros recursos, nuestras bendiciones, nuestro tiempo, nuestras oraciones. Nuestras oraciones. Ahí está representado por el incienso, porque el incienso dice en el Apocalipsis que son las oraciones de los justos. Así es. Entonces, también hay igual simbolismo. Nuestra justicia. Claro, también en la plata, ¿no es cierto? Eso te dice que también existen simbolismos en la cuchara de oro. Claro, también existen esos simbolismos en los implementos justamente que presentan, porque primero es una bandeja de plata, y luego un cántaro de plata, una cuchara de plata. Entonces hay muchos significados e interpretaciones, podemos decir, desde nuestros hermanos judíos, o los mesiánicos, o nosotros mismos que podamos interpretar. Pero una de estas es que primero la plata también representa la redención como elemento. Claro. Y como veíamos, tiene cierto simbolismo respecto de los días de que se presenta la ofrenda con respecto a lo mesiánico, a la profecía mesiánica. Entonces, efectivamente la plata representa la redención, el oro representa la divinidad de Cristo, y los inciensos son sus oraciones, y bueno, los animales son presentados para los sacrificios. El mismo Macías que y el mismo, claro, bueno, el carnero, el cordero y el becerro representan al cuerpo, el alma y el espíritu del hombre, todos los cuales nosotros también debiésemos ofrendar cada día nuestra vida al Señor. Claro, de hecho, entiendo que
La cabra es la que representa la parte, el La maldad del hombre. claro. Entonces nuestra maldad, nuestro pecado, también debe ser, el macho cabrío. claro, también debe ser ofrendado. Nosotros hacemos morir en nuestra carne al pecado, ¿no es cierto? Claro. Esos son los sacrificios de justicia. A veces dice Pablo, ¿no? Que donde dice que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo. Amén. Entonces eso debería ser cada día. Amén. Y cuando nosotros renunciamos a esa maldad, a esa tentación que viene por hacer lo malo, que está en este cuerpo, también vivimos el ministerio de Mashiach. Claro. Porque él decía que por los padecimientos que él sufrió, él aprendió obediencia. Entonces, amén. Es muy bonito mirar esta parashá respecto a lo que tenía establecido. Y cuando hace mención, ¿no es cierto?, a las ofrendas que hablaban de los ciclos del santuario, hacía mención, es estos días de asado, decía ofrenda de 130 ciclos y un jarro de plata de 70 ciclos, haciendo mención también, ¿no es cierto?, que 70 años es lo que el Señor nos dio para vivir sobre esta tierra, y 80 los más robustos, dicen, ¿no es cierto?, también ahí en el Salmo 90:10. O sea, de hecho, y esos 70 ciclos guarda relación con esa cantidad de tiempo que nosotros tenemos que pasar. Lo está declarando de otra manera, que toda nuestra vida debiésemos vivir trayendo regalos o inaugurando el templo, visitando, inaugurando el templo, toda nuestra vida, de hecho, para que esté preparado para el servicio al Señor. El cántaro era un elemento que se utilizaba para trasvasijar, vaciar y también para rellenar. Entonces, cada día nosotros debiéramos despojarnos de nuestra naturaleza humana. Amén. Como veíamos, de hecho, en el principio de esta parashá, que decía que todo lo inmundo se tenía que sacar del campamento. Entonces, nosotros en este minuto debiéramos cada día, ¿no es cierto?, sacar todo lo malo de nuestro cuerpo y echarlo fuera de nuestro templo. Sacarlo fuera de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Somos un ser viviente que está compuesto, ¿no es cierto?, del nefesh, que es el alma, que debiéramos limpiarnos cada día y sacar todas esas inmundicias fuera de este tabernáculo. Y vaciarnos de esto como ese cántaro de plata, para redimirnos delante del Señor por medio de su sacrificio y ser llenos cada mañana, cada día, llenos de su presencia, llenos de su Torah, de su palabra, y de las buenas acciones, y vaciarnos al presentar estas ofrendas de sacrificio, ofrendas de paz, de expiación y estos holocaustos vivos al Padre. Amén. Ay, qué bonito. Bueno, reconocemos, ¿no es cierto?, en estos utensilios en que nos muestra la palabra, se utilizará más adelante. Como cuando el sacerdote, ¿no es cierto?, iba con el jarro de agua y el jarro de vino y hacía la mezcla para poder santificar, ¿no es cierto?, y limpiar el altar. Y esa agua que iba a correr por estos utensilios, nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando los vio que estaban en ese acto, decía: yo soy esa agua. Aleluya. Entonces nosotros hoy día tenemos un regalo. Dijo que nosotros éramos fuentes de aguas vivas. Claro, fuentes de ríos de agua viva, ¿no es cierto? Y correrán ríos de agua viva en nuestros corazones. Entonces nosotros podemos tener una mirada incluso más allá de la que ofrece o de la que tuvieron a disposición las tribus originalmente. Tenemos un regalo mayor de poder saber que esto propició, ¿no es cierto?, la sombra de lo porvenir propició el ministerio de nuestro Mashiach. Amén. Qué hermoso, qué bonito. Pero el Señor lo diseñó en este tiempo por amor a nosotros, para que por eso hay una santidad demandada, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, que debemos ver la honra que Él está haciendo por cada uno de los principales del pueblo. Y tú y yo somos también los príncipes ante los ojos del Señor. Amén. Los cuales tenemos que, cuando traemos diariamente la declaración diaria al Eterno
de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestra determinación de vivir como Él manda. Aleluya. Se va a establecer el reino de Dios y su justicia a donde nosotros vayamos. Amén. 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 Demos gracias al Señor. Eso sabes que es importante también para Perdón. cuando tú dices que así como Dios manda, porque nosotros vemos que la palabra es una, pero de pronto las interpretaciones son muchas. Entonces nosotros debemos acotar conforme a la Escritura, porque en la diversidad también puede haber una separación respecto de lo que dice la Escritura y colocar mandamiento sobre mandamiento, lo cual al final genera esas cargas pesadas. Pero el Señor dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo haré descansar. Y Él nos enseña que enjugarse a Él es... Ponte mi yugo, claro, parte declarando. Porque nos manda a que nos enjuguemos a Él, nos pongamos su yugo, con el fin de aprender a vivir la Torá, la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos, conforme a cómo Él vino a mostrarnos y a enseñarnos cómo habíamos de cumplir. Entonces, la verdad es una, no hay verdades, y el mandamiento es uno. No son, me refiero... La verdad es singular, no es plural. No hay formas diversas, sino decimos, que debemos acotarnos a lo que la Escritura nos dice y cómo nuestro Mesías nos enseñó a cumplir. Amén. Amén. Bueno, David tuvo un ejemplo, un testimonio, nosotros veíamos recién, al tratar de cumplirla como él creía. Hay un diseño para eso. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Amén. Bueno, ahí tenemos algunas cosas que aprender de nuestros hermanos judíos también, ¿no es cierto? Ellos la han guardado por hartos años, pero sí tenemos que ir mirando al mejor de los judíos. Tomándonos del manto de un judío. De ese judío, nuestro Mashiach. Amén. Amén. Amén, Señor, bendito tú eres, bendita es tu nombre. Te damos gloria a ti, Señor, y te damos gracias por esta meditación en tu palabra. Señor, no queremos tener por tardanza tu venida. Amén. Por el contrario, que tú desde ya vives en nuestros corazones para poder mirar con detalle cada una de las promesas, de las enseñanzas y de las virtudes que hay detrás de tu palabra. Las amamos, las honramos y te damos gracias porque tú nos las diste para que la viviéramos y poder ser cubiertos por ella, guardados en ella. A ti sea la honra, la gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Nos vemos. Gracias, hermanos de Café con Raíces. Les mandamos un fuerte abrazo. Denle un like a esta página si es que si es que quiere seguir apoyándonos con seguir difundiendo la bendita palabra del Señor. Amén. Amén. Shalom. Shalom. Chao a todos.